Bueno, el tema de hoy, hermanos, se llama el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén, ¿verdad? Bueno, pues los invito a que me acompañen ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo al 17, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si saben que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para alcanzar a toda clase de persona, incluso a los más pecadores y malvados de la tierra, hermanos. Dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Pablo, entre mayor luz tenía dentro de sí mismo, mayor estaba consciente de su pecado. O sea, entre más luz tenemos de Dios en nosotros, más sensibles nos hacemos al pecado. Antes de su ministerio, Pablo era un perseguidor de la iglesia del Señor. Atacaba y destruía a los cristianos solo por su fe. Y no le importaba a Pablo si eran hombres, mujeres, niños o ancianos. Para Pablo, todos los judíos convertidos al cristianismo eran dignos de muerte. Dice ahí en Hechos capítulo 26, versículos 10 al 11. Dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, dice Pablo. Pero, ¿cómo es posible que Pablo, siendo un hombre malvado y cruel, pudo llegar a ser el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible que Pablo, siendo de esta manera, pudo llegar a ser el apóstol Pablo? Hermanos, así como Dios en su misericordia pudo salvar a un hombre tan despiadado como Pablo, así Dios puede salvar a cualquier hombre igual o peor que Pablo, solo por su gracia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 1, no lo busque, dice que mientras Pablo iba camino a Damasco con gran celo de perseguir a los cristianos, tuvo una experiencia personal con Jesús que cambió totalmente su vida. Fue en ese momento que Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un discípulo. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Fue hecho en una nueva criatura. Fue hecho en una nueva creación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice allí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se sabe que un verdadero discípulo de Jesucristo es aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquella persona que ha tenido un encuentro que de tal manera que su vida a partir de ese momento jamás vuelva a ser la misma persona de antes. La palabra dice correctamente que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. No dice a lo mejor o tal vez o puede ser.
La Biblia afirma que estar en Cristo es igual a ser nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si alguno no está en Cristo, no es y no ha sido una nueva criatura todavía. ¿Y qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar unidos a Cristo, es estar atados a Cristo. Son aquellos que están espiritualmente unidos e identificados con Cristo. Fíjese que la humanidad puede ser dividida de dos grupos. Uno, los que están en Cristo, y dos, los que están fuera de Cristo. La Biblia distingue a las personas que no están en Cristo como los de afuera. Como los de afuera, les dice. Como dice Colosenses 4:5. Dice Colosenses 4:5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y primera de Tesalonicenses 4:12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero últimamente ya no se sabe quiénes son los de adentro y quiénes son los de afuera, ¿verdad? Se sabe que un cristiano se clasifica no por lo que él hace, sino por lo que él es. Un cristiano se clasifica no por lo que él hace, sino por lo que él es. Un cristiano verdadero no es el que tiene una religión, sino el que tiene una relación viva y práctica con Cristo. El cristiano verdadero, por así decirlo, es una mente por la cual Cristo puede pensar. El cristiano es un corazón por el cual Cristo puede amar. El cristiano es una voz por lo cual Cristo puede hablar. El que es cristiano es una mano por lo cual Cristo puede ayudar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos sus pies, somos sus manos, somos su mente. Amén. ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios de estar en Cristo? ¿Cuáles son las ventajas de estar en Cristo? Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Si gusta puede acompañarme allí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que en Cristo no hay ninguna condenación. Se sabe que todos los que venimos de Adán estamos condenados automáticamente. Solo por nacer ya estamos condenados. Porque el pecado está en el simiente del hombre. Pero el que viene a Cristo y el que permanece en Cristo, dice la palabra que no hay más condenación. ¿Y por qué? Porque Cristo ya sufrió esa condenación en la cruz por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ya Cristo pagó la pena de nuestros pecados. Y siendo que estamos en Cristo, Dios no nos condenará más. Dios no condena a aquel que ha confiado en Cristo. Hermanos, ninguna condenación significa que no hay absolutamente ninguna condenación. Porque no hay acusación. Y no puede haber acusación porque no hay pecado que inculpar. Porque ya Cristo ha perdonado nuestros pecados a todos los que están en Cristo. Amén. Ahora, si no hay condenación alguna para los que están en Cristo,
Entonces, ¿cuál es la condenación y el futuro de los que están fuera de Cristo? Juan 3:36. Juan 3:36. Dice allí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, la ira de Dios está sobre los que no están en Cristo. Y solamente esta condenación puede ser quitada en Cristo, no fuera de Cristo. Fíjese que estar sin Cristo es estar sin Dios, sin vida, sin luz, sin salvación, sin promesas, sin esperanza. ¿Dónde está usted? ¿En Cristo o fuera de Cristo? ¿Está usted libre de condenación o bajo condenación? Mi hermano, usted no tiene que estar bajo condenación. Hay espacio en Cristo, siempre hay lugar en Cristo. La palabra de Cristo es para todo pecador. Amén. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Son aquellos que se convirtieron al cristianismo de verdad. Esos son los que están en Cristo. Los verdaderos creyentes son personas que su conversión se puede ver por el cambio que están haciendo en sus vidas. Son aquellas personas que están perseverando y trabajando en el Evangelio. Son aquellos cristianos que se cansan, pero siempre buscan sus fuerzas en el Señor. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio en la cruz como pago por nuestros pecados. Y todo comienza cuando te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo. Es allí que comienzas a ser una nueva criatura. Y como resultado te conviertes en hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Es una transformación asombrosa que puede suceder en tu vida, amigo y hermano, cuando el Señor te hace una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ser una nueva criatura, hermano, significa que nuestra antigua vida de pecado se ha ido. Y ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, por favor. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vemos aquí que Dios pide a los cristianos que se despojen del viejo hombre. En otras palabras, nos dice que nos despojemos, que nos despojemos de la antigua forma de vivir. Pregunta, ¿qué haces con las cosas viejas o con la basura? ¿La acumulamos? Claro que no, ¿verdad? Nos deshacemos de ella. Pero ¿cuántos de nosotros
Todavía llevamos tanta basura nosotros que necesita ser desechada. El consejo de Pablo es que nos despojemos del viejo hombre. Despojarse significa que hay algo de lo que usted tiene que deshacerse. Significa de que hay algo de lo que usted tiene que eliminar, arrancar, alejar, poner fuera de usted. Dice Pablo que nos despojemos de la antigua manera de vivir que está corrompida y degenerada, que es la vieja naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. Dice Pablo, despójate de esa vieja naturaleza. Hermanos, como cristianos y seguidores de Cristo, debemos de entender que ya morimos al viejo hombre y que ya hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos para la gloria de Dios. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza, como es el orgullo, el pecado, los malos hábitos, pensamientos desordenados, idolatría, adulterio, fornicación. El que está en Cristo, todas estas cosas viejas murieron ya. Se clavaron en la cruz con nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Pasa lo viejo y llega lo nuevo. Fíjese que las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas y llenas de vida. Las cosas viejas que solían interesarnos en este mundo se van desvaneciendo y van muriendo. Y es aquí que despiertan nuevos intereses en nuestra vida. Antes éramos ciegos espiritualmente y ahora vemos con nuestros ojos espirituales, que es la fe. Antes éramos sordos espirituales y no podíamos escuchar la palabra de Dios, no la podíamos entender. Antes nuestras mentes estaban espiritualmente en tinieblas. Ahora tenemos la mente de Cristo y podemos ver la diferencia entre lo que es bueno y lo malo. Antes estábamos sin esperanza y ahora tenemos una esperanza de vida en Cristo. Antes nosotros estábamos sin Dios en este mundo y ahora nosotros tenemos una relación viva con el único Dios verdadero y creador de toda la tierra. Antes estábamos muertos espiritualmente y ahora nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Cristo ya nos hizo nuevas criaturas y por lo tanto ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra vieja y pasada forma de vivir, porque todo es nuevo en nosotros. Y no debemos andar como el mundo anda, en odio, en amarguras, en pleitos, en contiendas, en infidelidades, en chismes, en codicias, sino más bien debemos aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Pablo afirma que somos hombres nuevos y escogidos para Dios, y por tanto nuestro estilo de vida ha de reflejarlo. Pregunta: ¿qué estás reflejando con tu estilo de vida? ¿Un hombre nuevo y renovado? ¿O sigues en las mismas con el viejo hombre y con la vieja naturaleza? ¿Hay una diferencia entre antes y el después? Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, por favor. Si gusta puede acompañarme allí. Dice:
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Aquí Pedro nos hace un llamado a no conformarnos a los viejos deseos que antes dominaban nuestras vidas. Dice la Biblia que ahora somos llamados hijos obedientes por el Espíritu Santo que habita en nuestro interior y que nos capacita para obedecer a nuestro Dios. Pedro nos dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. En otras palabras nos dice, no vuelvan atrás a las cosas viejas. No vuelvas atrás a las cosas viejas. No te conformes. Esta frase, no os conforméis, es una orden, Aquí nos está dando una orden de dejar atrás la vieja vida del pecado. Allá afuera, el mundo tiene su propio estilo de vida. Y algunas veces nosotros nos sentimos atraídos por este estilo de vida del mundo. Por eso Pedro nos advierte a no conformarnos a los malos deseos que se destacan y sobresalen allá afuera en el mundo. La tentación de volver a nuestra conducta anterior, hermanos, es real, La tentación es real de querer volver atrás. Y puede que algunos a lo mejor ya se dieron a la tentación y han caído. Por eso la Biblia nos manda que dejemos de hacerle caso a los deseos pecaminosos y que en cambio entreguemos nuestras vidas a la obediencia y a la santidad de Dios, en vez de imitar al mundo impío con sus modas y estilos. Nuestras vidas deben reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó, de aquel que te llamó. En vez de ser moldeado por las fuentes, presiones del mundo, Dios nos llama a ser conformados a su santidad, a su imagen. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puedo llegar a ser una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo puedo llegar a ser una nueva criatura en Cristo? Hay que empezar por lo primero. Primero debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Y creer de corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y que murió en la cruz por tus pecados y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y lo más importante, entregar tu vida a Cristo y vivir para Él. Porque hay muchas personas que están convencidos, pero no están convertidos en el Evangelio. ¿Sí sabe que hay dos tipos de creyentes dentro del cristianismo? Los convertidos y los convencidos. Los que están convencidos y los que están convertidos. Los que están convertidos someten su mente y su vida a Dios, mientras los convencidos dicen que no es necesario tanto fanatismo y religiosidad para ser un cristiano genuino. Fíjese que los convencidos viven una vida de tibieza espiritual. Y son los que siempre están intentando algo, pero nunca se arrancan. Escuchan el mensaje, pero no se someten al mensaje. Una persona que solo está convencida es aquella que reconoce que Jesús es el único camino,
pero no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esta clase de personas pueden ser aquellas que asisten regularmente a la iglesia y a lo mejor sirven en un ministerio, pero su forma de vida dejan mucho que desear. Es una señal de que esa persona solo fue convencida y no convertida en el Evangelio. Hermanos, los convencidos nunca podrán ejercer un liderazgo importante y eficaz en la iglesia. Por su inconstancia y falta de carácter espiritual, con su doble ánimo, nunca llegarán a ser eficaces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué mucha gente hoy acepta a Jesús como su Salvador y mañana se van nuevamente al mundo? Estaban convencidos solamente, pero nunca se convirtieron de verdad en el Evangelio. Mas una persona convertida, hermanos, es una persona que vive para Dios. Su modo de vida denota que Jesús vive en él o en ella y que su fundamento es Cristo. Según el diccionario Real Academia Española, convertir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era antes. Entonces podemos decir que una persona convertida es una persona que su vida ha sido transformada de forma radical, pues ha sido una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y por qué es necesario ser nuevas criaturas? Porque la naturaleza humana está tan completamente corrompida y enferma y destruida por el pecado, que todos los que deseen ser salvos deben nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Según la palabra de Dios, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Dice Salmos 51:5, dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién no lo conocerá? Hermanos, siempre que cualquier persona se convierte en una nueva criatura, esa persona se convierte en una persona totalmente nueva. Una persona que se convierte en una persona totalmente nueva. La persona que está en Cristo y ha experimentado un nuevo nacimiento es una nueva creación. De hecho, tenemos que comprender que la marca del cristianismo verdadero es el nuevo nacimiento. Las personas no regeneradas están muertas en sus delitos y pecados, muertas espiritualmente. En palabras sencillas, alguien que está muerto espiritualmente no tiene y no puede tener una comunión con Dios, porque está separado de Él. Y si esperamos ir al cielo, tenemos que experimentar un nacimiento espiritual de arriba, de lo alto, y que es sobrenatural. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, recuerde que una nueva creación
Una nueva creación no es el viejo hombre purificado, Una nueva creación no es ni el viejo hombre mejorado, ni el hombre viejo con un mejor temperamento, ni el hombre viejo vestido con ropas espléndidas, claro que no, sino que es completamente una nueva creación. Fíjense bien que no dice que el hombre tiene algo nuevo de él, no está diciendo esto, sino que él mismo es nuevo, sino que él mismo es una nueva creación. Dios no te va a modificar, no te va a cambiar algo, Dios te va a hacer una nueva creación. Hermanos, la salvación es una obra de Dios. Tú no puedes crearte a ti mismo. Tú no puedes crear absolutamente nada. La regeneración es una obra extraordinaria que necesita ser realizada por la omnipotencia de Dios solamente y nadie más. Ser salvos significa que somos salvos no solo de algo, pero también para algo. Somos salvados para poder llevar a cabo el propósito para lo que Dios nos tiene aquí en la tierra. Nosotros debemos ser las manos y los pies de Cristo en este mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Hermanos, la salvación es el don gratuito que Dios nos ofrece. Y nuestras vidas, cuando vivimos de manera que agraden a Dios, será nuestra mejor ofrenda de agradecimiento a nuestro Señor. No se lo olvide. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Por última vez vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pregunta, ¿quién no quiere nueva vida? Nuevos amigos, nuevos propósitos, nuevas metas, una mejor vida. ¿Acaso no deseas cambiar, hermano y hermana? ¿Te gustaría ser diferente a lo que eres ahora? Ya no hay razón para seguir esclavizado en el pecado, mi hermano. Cristo en la cruz derrotó el pecado que esclavizaba al hombre. Hay libertad para dejar la esclavitud y vivir una vida para Cristo el Señor. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón nuevo de carne. Hermano, cuando usted establece una relación genuina con Jesucristo, Dios le da un nuevo corazón a usted. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, cuando cambia su corazón, cambia su vida. Y así usted podrá amar a quienes lo merecen y a quienes no lo merecen. Así usted podrá ser amable con quienes no lo son y perdonará a los que son imperdonables. Todo esto es posible si tienes un corazón nuevo. Pero mientras tu corazón no sea cambiado por uno nuevo, no podrás y no querrás amar a Dios ni a tu prójimo. Porque el corazón humano es inútil y corrupto y no se puede mejorar por sí solo. La única solución está en recibir un corazón nuevo. Porque un corazón nuevo es obediente, agradecido, amable, puro.
Y es un requisito necesario para aquellos que quieren ver a Dios cara a cara. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, por último, tome una decisión valiente. Entregue su corazón viejo en las manos del médico Jesús. Y con fe dígale: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Busque a Jesús, entregue su corazón pecador, y a cambio Jesús le dará una vida nueva, le hará una nueva criatura con un nuevo corazón. La promesa de Jesús es que si tú lo aceptas como tu Salvador, Él hace de ti una nueva criatura convertida, no convencida, porque no se puede construir un edificio en cuyos cimientos estén deteriorados. Hay que limpiar todo, hay que sacar todo lo que no sirve. Pues ¿cómo se puede construir algo bueno sobre cimientos viejos? No se puede. Es allí que tenemos la promesa del Señor: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor de toda gloria, de toda honra, Padre, te adoramos, bendito Dios, te exaltamos tu nombre, Señor. Solamente tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Nadie como tú, Padre, perfecto, sublime y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra no caiga en un corazón vacío, en una tierra seca, Señor. Un corazón que sea indiferente, bendito Dios, sino que esa palabra, Señor, caiga en un corazón fértil, en un corazón decidido, que te busque, que te ame, un corazón arrepentido, Señor. Cambia, Señor, vidas, Padre. Transforma vidas, mi Dios. Haznos nuevas criaturas, Padre. Somos tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Padre. Y queremos ser transformados, Señor, día a día, Padre, con tu bendita palabra. Y teniendo una comunión contigo, mi Dios. Ayuda a cada varón que está aquí presente, Señor. A cada mujer, a cada niño, a cada anciano, a cada bebé, Señor, que está aquí reunidos también, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre tu iglesia, Padre. No nos dejes, Señor, no nos desampares, bendito Dios. Transfórmanos. Queremos caminar contigo, Señor, en santidad. Transforma nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos desviemos de tu camino, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, mi Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Te damos las gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Se lo va a dar, dáselo fuerte, hermano. Es para el Señor. Gloria a Dios, hermano.